Ella era una brillante doctora con un futuro prometedor. Él, un hombre sin hogar, roto por un pasado del que no podía escapar. Cuando ella se enamoró de él y quedó embarazada, el mundo se burló de ella, hasta que salió a la luz la verdad sobre quién era él realmente. Y cuando eso sucedió, todo cambió. La lluvia caía en cortinas constantes, convirtiendo las calles de la ciudad en espejos de reflejos centelleantes. La doctora Evelyn Carter apretó su abrigo contra su cuerpo mientras se apresuraba a entrar por la entrada lateral del hospital, esquivando charcos y a los pocos transeúntes nocturnos. Acababa de terminar un agotador turno de 14 horas, con el cuerpo adolorido y la mente exhausta. La sala de emergencias había sido un caos, heridas de bala, sobredosis, el interminable ciclo del sufrimiento humano. Pero nada la impactaba tanto como el hombre que veía cada noche al salir, el indigente sentado cerca del callejón, envuelto en mantas raídas, con sus profundos ojos azules fijos en el vacío. Como si mirara una vida que había perdido. Esa noche no era diferente. Evelyn aminoró el paso al pasar junto a él, vacilante. Había notado detalles sobre él en las últimas semanas, nunca pedía limosna, parecía demasiado orgulloso para pedir ayuda. A pesar de su cabello enmarañado y su piel marcada por la suciedad, había en él un aire de dignidad. ¿Necesitas algo?, preguntó suavemente. El hombre levantó la cabeza, sorprendido, como si nadie le hubiera hablado en años. Dudó antes de responder, con una voz baja y áspera. «Estoy bien». Evelyn lo observó. Era joven, probablemente de poco más de 30 años. Debajo de las capas de suciedad había algo impactante en su apariencia. Su postura era rígida, sus manos callosas, pero no con el tipo de desgaste que se esperaría de alguien que ha vivido en la calle durante años. No pertenecía a ese lugar. «No pareces estar bien», replicó ella, sacando una barra de granola de su bolso y ofreciéndosela. Él la miró por un momento antes de tomarla con desgana. «Gracias». Ella sintió, sintiendo que él no diría más. Pero algo en él se quedó con ella mientras se alejaba. Algo no dicho, algo roto. Las noches siguientes, siguió buscándolo. La rutina del hospital continuaba, más emergencias, más noches sin dormir. Pero cada vez que salía, sus ojos escaneaban el callejón. Y cada noche, ahí estaba, sentado en el mismo lugar, mirando el mismo vacío. Pasaron 3 días antes de que él hablara primero. «Eres doctora, ¿verdad?». Evelyn se giró, sorprendida. Rara vez iniciaba conversación. «Sí». «¿Cómo lo supiste?». Él esbozó una leve sonrisa, la primera expresión real que ella veía en su rostro. «Caminas como una doctora». Cansada, pero cargando con el dolor de los demás. Ella rió suavemente, cruzando los brazos. «¿Y tú qué hacías, señor?». Él vaciló. «Nathan». Ella asintió. «¿Qué hacías antes de esto, Nathan?». Silencio. Su mandíbula se tensó. Había ido demasiado lejos. Evelyn suspiró. «Lo siento». No quería ser entrometida. Pero cuando ella se dio la vuelta para irse, él la sorprendió. Era cirujano. Se quedó helada. Su corazón se saltó un latido mientras giraba para mirarlo. ¿Era cirujano? Nathan soltó una risa amarga. «No es que me creas». Evelyn lo estudió con atención. Su postura, sus manos, la forma en que hablaba. Nada de eso encajaba con el perfil típico de un indigente. Y sin embargo, ahí estaba, sentado en un callejón, descartado por el mundo. «¿Qué pasó?», preguntó en voz baja. Los ojos de Nathan se oscurecieron. Un error. Las semanas siguientes, sus conversaciones se convirtieron en una extraña rutina. Evelyn le llevaba café y él compartía pequeños fragmentos de su pasado, aunque nunca la historia completa. Había sido un brillante residente en cirugía, entrenado en uno de los hospitales más prestigiosos del país. Pero luego, algo había salido terriblemente mal. Un solo error, un paciente perdido, un escándalo que destruyó su carrera de la noche a la mañana. Ella debería haberse alejado.
Debería haberse dicho a sí misma que no era su problema. Pero no lo hizo. Porque cada noche, cuando miraba sus ojos, veía algo que no le permitía irse. Esperanza. O tal vez, una desesperada necesidad de ella. Y no estaba dispuesta a dejar que se desvaneciera en las sombras. Los días se convirtieron en semanas y el frío del otoño se intensificó. Evelyn se encontraba esperando con ansia sus encuentros nocturnos con Nathan más de lo que quería admitir. Había empezado a llevarle pequeñas cosas, un sándwich caliente, un par de guantes nuevos, un botiquín de primeros auxilios. Él nunca pedía nada y, al principio, se resistía, pero con el tiempo comenzó a aceptar sus ofrendas silenciosas sin protestar. Una noche, mientras se acercaba a su lugar habitual, notó algo diferente. Nathan no estaba sentado en su lugar. Un destello de pánico la recorrió. ¿Le habría pasado algo? ¿Se habría ido? Entonces, lo vio. Estaba más adelante en el callejón, apoyado contra la pared de ladrillos, respirando con dificultad. Sus manos temblaban, su rostro contorsionado por el dolor. Sin pensar, Evelyn corrió hacia él. Nathan. Llamó, su voz teñida de preocupación. Él se estremeció, pero no se apartó cuando ella lo tomó del brazo. «Tienes fiebre», murmuró ella, presionando la palma de su mano contra su frente. «Estás enfermo». «No es nada», murmuró él, pero su cuerpo lo traicionó. Sus rodillas cedieron y Evelyn apenas logró sostenerlo. «Necesitas antibióticos», dijo con firmeza. «No puedes luchar contra esto en la calle». Él se puso tenso, alejándose un poco. «No hospitales». Evelyn suspiró. Debería haberlo esperado. Fuera cual fuera su pasado, claramente incluía una profunda desconfianza hacia los hospitales. «Está bien», dijo después de una pausa. «Pero no te quedarás aquí afuera así». Los ojos de Nathan brillaron con cautela. «¿Qué estás diciendo?» Ella no respondió de inmediato. Entonces, tomó una decisión de la que no estaba segura de poder perdonarse a sí misma. «Ven conmigo». Nathan no habló mientras caminaban. Estaba débil, sus pasos inestables, pero la siguió sin discutir. El apartamento de Evelyn estaba a solo unas cuadras de distancia, un espacio modesto pero cómodo en el que apenas pasaba tiempo. Abrió la puerta y le hizo un gesto para que entrara. Nathan vaciló, deteniéndose en el umbral como un hombre que había olvidado lo que se sentía estar en un hogar. «Es solo un lugar para descansar», le aseguró. «Sin condiciones». Aún así, él dudó. «¿Confías en mí?», preguntó en voz baja. La pregunta la tomó por sorpresa. «Sí», dijo, dándose cuenta de que lo decía en serio. Nathan entró. Por primera vez en mucho tiempo, Nathan durmió en una cama real. Evelyn lo observó desde la puerta mientras él yacía allí, demasiado agotado para protestar. Su cuerpo temblaba por la fiebre, su rostro pálido debajo de las capas de suciedad y barba. Él se veía frágil. Ella había pasado años en la sala de emergencias tratando a desconocidos, salvando vidas, pero esto se sentía diferente. Esto era personal. Y no sabía por qué estaba dispuesta a arriesgar tanto por un hombre que apenas conocía. A la mañana siguiente, Nathan despertó con una sensación desconocida de calor. Su cuerpo le dolía, pero la fiebre comenzaba a ceder. Mientras sus sentidos regresaban, también lo hacía la incomodidad de saber dónde estaba. Se incorporó, emitiendo un quejido. Sus ojos se posaron en la ropa limpia que Evelyn había dejado sobre la silla junto a la cama. Ropa limpia. Su pecho se apretó. No estaba acostumbrado a la amabilidad. Evelyn entró sosteniendo un tazón de sopa. «Deberías comer». Nathan la miró, luego la sopa humeante. Dudó un momento y luego la aceptó. «No tenías que hacer esto», murmuró. «Lo sé», respondió ella simplemente. Se sentaron en silencio. «Alguna vez salvaste vidas», dijo ella después de un rato. «¿Qué pasó, Nathan?». Sus manos se apretaron alrededor de la cuchara. Exhaló con fuerza, su mandíbula tensa. «Cometí un error». Evelyn esperó.
Nathan miró el suelo. Había una paciente. Complicaciones. Se suponía que debía salvarla. Pero fallé. El pecho de Evelyn se apretó. ¿Y te culparon a ti? Preguntó suavemente. Nathan soltó una risa seca y amarga. Me culpé a mí mismo. Por primera vez, Evelyn vio lo que realmente cargaba, el peso aplastante, la culpa que lo había destruido. No estás más allá de la redención, Nathan, dijo suavemente. Él la miró, algo crudo en su expresión. ¿De verdad crees eso? Evelyn no dudó ni un segundo. Sí. Y por primera vez en años, Nathan quiso creerlo también. Nathan despertó con el aroma desconocido de sábanas frescas y el leve zumbido del tráfico matutino fuera de la ventana. El calor de la manta cubría su cuerpo dolorido y, por un instante, olvidó dónde estaba. No estaba en un callejón. No estaba acurrucado en el frío y despiadado pavimento. Entonces, la realidad lo alcanzó. Se incorporó demasiado rápido, los vestigios de su fiebre hicieron que la habitación girara. Sus ojos se posaron en la ropa doblada que Evelyn le había dejado la noche anterior, pantalones deportivos y una camiseta sencilla. Habían pasado años desde que usó algo limpio, algo que oliera a suavizante de telas y no a suciedad y arrepentimiento. La puerta de la habitación chirrió, y Evelyn asomó la cabeza sosteniendo una taza de café. «Estás despierto», dijo con una pequeña sonrisa. Nathan se frotó la cara, sus palmas ásperas contra su piel. Se sentía expuesto, vulnerable. Había pasado años evitando la conexión humana, pero aquí estaba, bajo el techo de una doctora, vestido, alimentado y cuidado como si fuera alguien que mereciera ser salvado. «¿Por qué haces esto?», preguntó, su voz rasposa. Evelyn entró en la habitación y puso el café sobre la mesa de noche. «Porque necesitabas ayuda». ¿Así de simple? A veces, la amabilidad no necesita una razón. Nathan la observó, sus defensas vacilando. Había pasado tanto tiempo creyendo que no merecía compasión, pero Evelyn no lo miraba con lástima, solo con comprensión silenciosa. Aún así, no podía dejar de sentir la incomodidad apoderándose de su pecho. No se suponía que estuviera allí. No se suponía que estuviera en ningún lado. «Debería irme», murmuró, dejando caer sus piernas al borde de la cama. Evelyn cruzó los brazos. «¿Y qué harás? ¿Volver a congelarte en un callejón mientras sigues recuperándote?» Nathan suspiró, pasando una mano por su cabello desordenado. «No pertenezco aquí, doctora». Evelyn inclinó la cabeza. «Entonces, ¿dónde perteneces?». Nathan no tenía respuesta. Si crees que Evelyn está tomando la decisión correcta al ayudarlo, haz clic en me gusta. Nathan pasó los siguientes días descansando. Odiaba sentirse dependiente, pero su cuerpo seguía traicionándolo. La fiebre iba y venía, y Evelyn nunca vaciló, le traía comidas, revisaba sus signos vitales, incluso lo obligaba a tomar los antibióticos de los que se quejaba. Una tarde, mientras se sentaba en el pequeño balcón del apartamento de Evelyn, mirando el horizonte de la ciudad, ella se unió a él con 2 tazas de té. «No hablas mucho de tu pasado», comentó ella. Nathan exhaló, su aliento visible en el aire frío de la noche. «Nada digno de hablar». Evelyn tomó un sorbo de su té. «No creo eso». El silencio se alargó entre ellos. Nathan había pasado años enterrando su pasado, guardándolo tan profundo dentro de sí mismo que ni siquiera él podía recordar al hombre que solía ser. Pero Evelyn era diferente. No lo presionaba. Solo esperaba. Entonces, habló. «Fui el niño dorado, una vez», dijo en voz baja, mirando el horizonte. «El mejor de mi clase. Todos decían que sería uno de los mejores». Evelyn lo escuchaba atentamente. Trabajaba en cirugía cardiotorácica. «Era mi vida, hasta que un día, dejó de serlo». Ella no hizo preguntas. Lo dejó encontrar su propio camino hacia la verdad. «Había una niña», continuó él, su voz apenas un susurro. 6 años. Necesitaba un procedimiento complicado. Yo.
Yo estaba confiado. Demasiado confiado. Sus manos se apretaron alrededor de la taza. La cirugía salió mal. Cometí un error. Un pequeño error. Menos de 1 milímetro fuera de lugar. Y ella murió en la mesa. El aliento de Evelyn se cortó. La garganta de Nathan se apretó. Pensé que podía manejarlo. Pensé que podría seguir adelante, pero no pude. La culpa me devoró. Los padres. Dios, la forma en que me miraron en la corte. Perdí todo. Mi licencia. Mi carrera. Mi reputación. Y yo, tragó con dificultad. Dejé mi vida y nunca miré atrás. Evelyn extendió su mano, colocando la suya sobre la de él. Su toque era firme, reconfortante. No te fuiste, Nathan. Te castigaste a ti mismo. Nathan soltó una risa vacía. Es lo mismo, ¿no? Evelyn negó con la cabeza. No, Nathan. No lo es. Lo miró fijamente, buscando dudas en su rostro, pero no las encontró. Cometiste un error, continuó. Pero eso no significa que no merezcas una segunda oportunidad. Nathan desvió la mirada. Ni siquiera sé cómo sería eso ahora. Evelyn dudó un momento antes de hablar con cuidado. ¿Qué tal si te ayudo a descubrirlo? Las cejas de Nathan se fruncieron. ¿Qué estás diciendo? Ella respiró hondo. Ven a trabajar al hospital. Nathan parpadeó. ¿Perdón? No como doctor, aclaró ella. No todavía. Pero puedes ser voluntario, observar a algunos cirujanos, ayudar con el cuidado de los pacientes. Puedo mover algunos hilos. Nathan soltó una carcajada. Evelyn, no he estado en un quirófano en años. ¿Quién me va a confiar algo? La confianza no se da, se reconstruye, dijo ella con firmeza. El corazón de Nathan latió con fuerza. La idea de volver al hospital, los pasillos estériles, las máquinas pitando, los recuerdos, lo aterraba. Pero bajo el miedo, algo más comenzó a agitarse. Esperanza. La misma esperanza que él había visto en los ojos de Evelyn desde la primera vez que ella se detuvo a hablar con él. Y por primera vez en años, consideró lo imposible. Tal vez, solo tal vez, no estaba más allá de la redención después de todo. Nathan se encontraba frente a la entrada del hospital, con las manos apretadas en los bolsillos de la chaqueta limpia que Evelyn le había dado. Las puertas automáticas se abrieron, revelando el brillante y bullicioso mundo más allá, el mundo al que alguna vez perteneció. Un mundo que lo había rechazado. Su pulso latía fuerte en sus oídos. Aún podía escuchar los monitores pitando, las voces de sus antiguos colegas, los susurros de los pacientes que alguna vez confiaron en él. Y, por debajo de todo eso, el recuerdo de la madre de la niña, gritando su nombre, maldiciéndolo por fallar a su hija. Sus pies se negaron a moverse. No tienes que hacer esto hoy, dijo Evelyn a su lado, con voz suave pero firme. Nathan exhaló, su respiración temblorosa. Si no lo hago ahora, nunca lo haré. Evelyn asintió. Entonces, vamos. Forzó sus pasos hacia adelante. El hospital olía igual, desinfectante, café y un leve toque metálico de antiséptico. Era casi suficiente para hacer que se diera la vuelta y saliera de nuevo. Sin embargo, siguió a Evelyn por un largo pasillo, donde las enfermeras se apresuraban, los doctores murmuraban sobre las hojas de los pacientes, y los pacientes llenaban la sala de espera. Se sentía expuesto, como si todos en el edificio pudieran verlo y reconocer el fracaso en el que se había convertido. Pero nadie lo notó. Porque para ellos, no era nadie. Evelyn lo llevó a la coordinadora de voluntarios, una mujer amable llamada Sara. Ella sonrió cálidamente mientras revisaba sus papeles, los que Evelyn le ayudó a llenar y que solo decían Natanaes, sin mención de su vida pasada. Podríamos usar ayuda en el área de apoyo a pacientes, dijo Sara. En su mayoría no es trabajo médico, servir comidas, ayudar con el transporte, hablar con los pacientes. ¿Te parece bien? Nathan tragó.
Había sido cirujano, había sido el que sostuviera el escalpelo en las manos y abriera el pecho de una persona, le daba la vida. ¿Y ahora, le pedían que empujara sillas de ruedas y repartiera mantas? Sí, murmuró. Está bien. Evelyn le dio una mirada reconfortante. Sara le entregó una placa de identificación, Nathan Hayes, voluntario, y lo guió hacia un grupo de pacientes sentados en la zona de descanso. ¿Por qué no empiezas ahí? Nathan no estaba seguro de qué esperaba, pero no era esto. Los pacientes no eran muy diferentes de aquellos a los que había tratado alguna vez. Solo personas buscando un poco de alivio en un lugar lleno de dolor. Se sentó junto a una mujer mayor llamada Margaret, quien hablaba sobre sus nietos entre sorbos de café tibio. Ayudó a un joven a ir al baño, su cuerpo frágil debido a la quimioterapia. Y por primera vez en años, se encontró escuchando, realmente escuchando, las historias de los demás en lugar de huir de las suyas propias. Luego, la conoció a ella. Una niña, no mayor de 6 años, estaba sentada en una esquina del salón, abrazando un oso de peluche. Su cabello rizado enmarcaba su rostro delicado, pero sus ojos, profundos y sabios, fueron lo que más impactó a Nathan. Le recordó a la niña que había perdido. Su madre estaba sentada a su lado, agotada pero esperanzada, pasando distraídamente los dedos por el cabello de su hija. Nathan dudó un momento, pero algo en la mirada de la niña lo acercó. Bola, dijo, agachándose frente a ella. Soy Nathan. Ella no dijo nada, solo lo observó con esos ojos tan serenos. Ha estado nerviosa todo el día, explicó su madre. Mañana tiene una cirugía cardíaca. Nathan sintió que el aire se le cerraba. Es fuerte, dijo suavemente. La niña finalmente habló. ¿Eres doctor? La pregunta lo golpeó como un tren. Yo solía serlo, admitió. Ella inclinó la cabeza. ¿Por qué ya no lo eres? Nathan dudó, mirando a Evelyn, quien estaba cerca, observando sin juzgar, solo brindándole un apoyo silencioso. Porque cometí un error, dijo finalmente. La niña asintió, como si entendiera. Luego, le extendió su oso de peluche. Este es Teddy, dijo solemnemente. Él también tiene miedo. Nathan tomó el oso en sus manos, su pelaje desgastado por los años de amor. Bueno, dijo suavemente, creo que Teddy está en buenas manos. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Nathan le devolvió el oso, sintiendo por primera vez en años algo aflojándose en su pecho. Cuando levantó la vista, Evelyn también sonreía. Si crees en las segundas oportunidades, deja un comentario abajo. Las semanas siguientes, Nathan encontró algo que no esperaba, propósito. Ya no era cirujano. No aún. Pero estaba ayudando. Y por primera vez en años, eso era suficiente. Evelyn lo revisaba todos los días, y cada vez sentía que se volvía más fuerte. Ya no dudaba al caminar por el hospital. Ya no temía a los fantasmas de su pasado. Hasta que un día alguien lo reconoció. Ocurrió en el pasillo. Estaba empujando a un hombre mayor en silla de ruedas cuando escuchó su nombre, su verdadero nombre. ¿Nathaniel Hayes? Se dio vuelta rápidamente, su pulso se aceleró. El doctor James Harrington, jefe de cirugía del hospital, estaba parado unos metros más allá, frunciendo el ceño con incredulidad. La sangre se le congeló. Lo habían encontrado. Harrington dio un paso lento hacia él. Pensé que tú, se detuvo, sacudiendo la cabeza. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Nathan apretó el agarre de la silla de ruedas. Soy voluntario, dijo con rigidez. Harrington soltó una risa escéptica. ¿Voluntario? ¿Tú? Te desapareciste, Nathan. ¿Tienes idea de lo que pasó después de...? Se detuvo, bajando la voz. ¿Saben quién eres? Nathan sintió el peso de la presencia de Evelyn junto a él. No necesitaba mirarla para saber que ella estaba allí, lista para intervenir si la necesitaba. Ya no soy esa persona, dijo Nathan en voz baja. Harrington lo observó por un largo momento, luego miró a Evelyn. ¿Confías en él?
Evelyn no dudó. Sí. El corazón de Nathan latió con fuerza. Harrington suspiró, frotándose las sienes. Esto es una pesadilla de responsabilidad, dijo. O una oportunidad, replicó Evelyn. Él no está pidiendo nada. Solo está tratando de ser útil. Harrington negó con la cabeza. ¿Crees que la redención es tan fácil? No, dijo Nathan. No lo creo. Un largo silencio se extendió entre ellos. Finalmente, Harrington suspiró. Si esto lo estropeas, es tu culpa, le dijo a Evelyn. Pero si escucho una queja, se va. Nathan tragó, incapaz de creer lo que acababa de suceder. Mientras Harrington se alejaba, Evelyn se giró hacia él con una sonrisa traviesa. Parece que ahora estás atrapado con nosotros, dijo. Nathan dejó escapar un suspiro, la tensión en su pecho se relajó. Y por primera vez en años, sintió que tal vez, solo tal vez, tenía un futuro otra vez. Nathan había pasado semanas demostrándose a sí mismo. Todos los días, llegaba temprano al hospital y se quedaba hasta tarde, empujando sillas de ruedas, ayudando a los pacientes con las comidas, escuchando sus historias. Aprendió sus nombres, sus miedos, sus sueños. Ya no era un doctor. No aún. Pero estaba marcando la diferencia. Y por primera vez en años, no despertaba temiendo el día que tenía por delante. Pero el pasado no había terminado con él aún. Ocurrió una tarde tranquila. Nathan caminaba por el pasillo, llevando una bandeja de comida para un paciente, cuando lo escuchó, su nombre. No Nathaniel. Su verdadero nombre. ¿Nathaniel? Se congeló. La bandeja casi le cayó de las manos. Se dio vuelta, el estómago retorciéndose. Y ahí estaba ella. Emily Monroe. La madre de la niña que había perdido. Ella se veía igual, pero diferente. El dolor le había dado años, pero sus ojos aún cargaban el mismo fuego, el mismo dolor. El pecho de Nathan se apretó. Había imaginado este momento 1000 veces, había ensayado lo que diría si alguna vez la volvía a ver. Pero ahora, frente a ella, las palabras no llegaban. Tú, susurró Emily, su voz llena de emoción. Pensé que habías desaparecido. Nathan tragó con dificultad. Lo estuve. Sus ojos se posaron en la placa de identificación que colgaba de su pecho. ¿Voluntario? Su voz estaba llena de incredulidad. Tú. Después de todo lo que pasó, ¿solo estás aquí? La garganta de Nathan se secó. Había enfrentado juicios antes, periodistas, abogados, un comité médico que le quitó la licencia. Pero nada se comparaba a estar frente a la mujer cuya hija había muerto por su culpa. Nunca dejé de pensar en ella, dijo suavemente. Emily soltó una risa amarga. ¿Nunca dejaste de pensar en ella? Rió con amargura. ¿Tienes idea de lo que fue perderla? ¿Despertar cada mañana y recordar que se ha ido? Sí, dijo Nathan, su voz apenas un susurro. Emily se estremeció, su expresión se retorció de dolor. Nathan respiró hondo. No hay nada que pueda decir para arreglar esto. Pero te juro que nunca dejé de cargar con ella. Y nunca dejé de desear que fuera yo en su lugar. El silencio se alargó entre ellos. Luego, para su sorpresa, la expresión de Emily cambió. No era perdón. No aún. Pero era algo. Te encantaba ser doctor, dijo suavemente. Nathan asintió. Emily exhaló. Entonces, ¿por qué lo perdiste todo? Nathan dudó. Porque pensé que no merecía serlo. Ella lo observó durante un largo momento. ¿Y ahora? Nathan la miró, sus manos temblando. Ahora quiero ganármelo de nuevo. Los labios de Emily se apretaron, las emociones guerreando en sus ojos. Luego, para su sorpresa, asintió. Entonces hazlo, susurró. El corazón de Nathan latió con fuerza. ¿Qué? Emily tragó con fuerza. No solo existas aquí, Nathan. Si realmente quieres hacer algo por lo que pasó, vuelve a ser médico.
Su corazón latió con fuerza. ¿Podría? ¿Podría realmente intentarlo? Por primera vez en años, pensó, tal vez. Nathan se encontraba frente al espejo en el vestuario del hospital, ajustándose el cuello de su bata. El peso del momento caía sobre él como un abrigo pesado, esto era real. Después de años de exilio, de castigarse a sí mismo, de huir de sus propios errores, ahora se encontraba allí. Era cierto. Estaba de regreso. ¿Cómo me veo?, preguntó, mirando a Evelyn, que estaba de pie en la puerta. Ella le sonrió, con una mirada tranquila, una mezcla de orgullo y comprensión. Como un cirujano, respondió suavemente. Nathan respiró profundamente y se dio una última mirada al espejo. Sabía que había recorrido un largo camino, pero todavía había más por recorrer. Podría haber renunciado. Podría haberse dejado vencer por su pasado y sus temores. Pero algo en su interior le decía que, ahora, podía hacerlo. Podía salvar vidas nuevamente. Cuando entró al hospital, todo le parecía familiar. Los pasillos, las luces brillantes, los monitores pitando en las salas de operaciones. Todo lo que había amado y odiado al mismo tiempo. Pero esta vez, se sentía diferente. En lugar de huir, caminaba hacia adelante. Sabía que aún tenía mucho que demostrar. Sabía que aún quedaba trabajo por hacer. En su primer día en el quirófano, fue asignado como asistente de un cirujano principal, observando de cerca, ayudando donde podía. Estaba nervioso, su cuerpo aún temblaba ligeramente, pero la emoción que sentía al estar de vuelta en esa sala, con el olor del antiséptico y la tensión del ambiente, lo invadió. Era como si hubiera vuelto a nacer. Evelyn lo observó desde la puerta. Sabía que este era solo el comienzo. Sabía que Nathan necesitaba tiempo. Pero confiaba en él. Había visto cómo había luchado para llegar hasta allí, cómo cada día le daba más de sí mismo. Y, por primera vez, Evelyn sintió que estaba viendo el verdadero hombre que Nathan había sido antes de perderse en su culpa y su dolor. Nathan estaba listo para enfrentarse a su pasado y, por fin, tener la oportunidad de sanar. Pasaron meses, y cada día, Nathan se levantaba con la misma determinación. Trabajaba incansablemente, perfeccionando sus habilidades, observando y aprendiendo, ganándose lentamente el respeto de sus colegas. Cada operación era un paso más hacia su redención, cada paciente tratado, un recordatorio de lo que podía lograr. Pero la verdadera prueba llegó cuando se le asignó su primer paciente para operar. El cirujano principal le había dado la oportunidad y ahora era su turno. Nathan respiró hondo, puso las manos sobre la mesa de operación y se preparó. Ya no era el mismo hombre que había cometido ese error terrible en el pasado. Había aprendido, había cambiado. El procedimiento fue largo y complicado, pero todo salió bien. Nathan terminó la cirugía, y el equipo lo felicitó por su trabajo. El corazón de Nathan latió con fuerza, pero esta vez no por el miedo, sino por la satisfacción. Había vuelto a salvar una vida. Y, con ella, había salvado la suya. Evelyn estaba esperándolo afuera, con una sonrisa en el rostro. Nathan se acercó, sintiendo una mezcla de emociones al ver la expresión de orgullo en sus ojos. «Lo lograste», dijo ella, abrazándolo brevemente. Nathan sonrió, sintiendo que por fin había encontrado la paz. «No lo hubiera logrado sin ti», respondió. Ella sonrió de nuevo. «No, Nathan. Lo lograste porque lo quisiste. Porque nunca dejaste de intentarlo». El hospital se había convertido en su hogar nuevamente. Nathan no solo había vuelto a ser un cirujano, sino que también había recuperado su confianza. Ya no se veía como un hombre roto, sino como alguien que había encontrado su camino de vuelta, que había pagado su precio y ahora estaba preparado para seguir adelante. Y mientras seguía salvando vidas, comprendió que la verdadera redención no se trataba solo de corregir los errores del pasado. Se trataba de hacer algo bueno con el tiempo que te queda. Se trataba de usar el dolor y la culpa como combustible para ayudar a otros y, en última instancia, a ti mismo. Un día, mientras Nathan salía del hospital, se encontró con Emily Monroe en el vestíbulo. Ella estaba allí,
sentada esperando, con una expresión pensativa pero tranquila. Al ver a Nathan, su rostro se suavizó. Nathan se acercó, no sabía qué esperar. Su relación había estado marcada por el dolor, pero también por la verdad, por el entendimiento de ambos. Emily se levantó lentamente y le extendió la mano. Te he estado observando, dijo, con una sonrisa pequeña pero significativa. Y quiero que sepas que, aunque no pueda perdonarte por lo que pasó, puedo ver lo que eres ahora. Nathan no dijo nada, pero su pecho se llenó de gratitud. No necesitaba el perdón para seguir adelante. Sabía que no todos los errores podían corregirse, pero había algo más valioso, el cambio genuino. Gracias, dijo finalmente, con voz suave. Emily asintió, y sin decir más, se alejó. Nathan se quedó allí un momento, mirando cómo ella se alejaba, con una sensación de alivio en el corazón. Sabía que su redención no dependía de la aprobación de nadie más. Solo dependía de él y de lo que hacía ahora. Y eso era suficiente. El futuro de Nathan era incierto, como el de todos, pero una cosa era clara, no iba a detenerse. Estaba listo para seguir adelante, para continuar haciendo lo que amaba, con la convicción de que, finalmente, tenía una oportunidad para redimirse. Y con eso, lo único que necesitaba era seguir adelante. Porque ahora sabía que, aunque el pasado no podía cambiar, el futuro sí podía ser diferente.